sé que mi Cristo vive. En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad, el Evangelio de Jesucristo. Certeza es la razón, la existencia. Certeza es el alfa y omega. Un mensaje para ti. Todas las semanas, en este canal de radiodifusión cristiana, Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Que ni lo alto ni profundo. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. Amor de Dios, certeza, yo sé que mi Cristo vive. Certeza, para Él no hay nada imposible. Certeza, es la razón, la existencia. Certeza, es el alfa y omega. Es un placer para mí saludar de nuevo a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestro programa de estudio bíblico semanal titulado Un mensaje para ti. Programa que a lo largo del último tiempo estamos llevando a cabo un estudio juntos de la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, la primera que fue escrita de las conocidas como mayores, juntamente Segunda de Corintios y Romanos, son las epístolas que conocemos como mayores y que fue escrita aproximadamente en el año 55 después de Cristo desde Éfeso en el tercer viaje misionero del apóstol. La iglesia había sido fundada por el mismo apóstol aproximadamente unos 4 o 5 años anteriores a la escritura de esta carta. Bueno, hemos podido venir a lo largo de lo que es la introducción y hemos podido ver, ¿no?, la bendición maravillosa que esta iglesia había tenido con la recepción del Evangelio, la llegada del Evangelio, los cambios que el Evangelio habían aportado al corazón de estos creyentes y que era una iglesia que nada realmente le faltaba en los dones espirituales y que el propio testimonio de Jesucristo había sido confirmado en ellos, el Evangelio. Por lo tanto, ese que confirmó el poder del mensaje era también el que les confirmaría, el que les guardaría seguros hasta el fin, ¿sí?, para que pudieran ser presentados irreprensibles en el día del Señor Jesucristo, apuntalando y afianzando esta verdad en la propia fidelidad de Dios que les había llamado a la comunión con el Hijo Jesucristo. Esto es el asentamiento, el fundamento sobre el cual el apóstol inicia esta epístola. Rápidamente el apóstol se introduce en las dificultades y en los problemas que esta iglesia tiene como consecuencia de sus divisiones y de sus contiendas. Pudimos también estudiar juntos y ver la gravedad, el triste significado de estas palabras, división y contienda. La palabra contienda, ese término griego eris, habla de una lucha violenta. Por lo tanto, él nos presenta creyentes que estaban con una actitud partidista. Él menciona a Pablo, él menciona a Apolos, a Cefas, a Cristo, y claramente enseña que Cristo no puede estar dividido y que no habían sido bautizados en el nombre de Pablo. Y es en este momento donde ya el propio apóstol nos enseña que él había bautizado a Crispo y a Gallo, dos creyentes reconocidos y de los cuales podemos saber algunas cosas por medio de la Escritura.
y a la vez él sigue un poco pues estirando su memoria y dice, bueno, creo que también bauticé a la familia de Estéfanas, también no es que sepamos mucho de este creyente, sí que él y su familia eran primeros frutos de Acaya y son mencionados también al final de esta epístola. Y ahí es donde empieza a debilitarse, ¿no? este argumento que él está presentando relativo al bautismo para dar fuerza al argumento con el que él va a ocupar los versículos entre el versículo 17 y ahí iremos aproximadamente hasta el versículo 15 del capítulo 2. Entonces, este argumento ahora cobra potencia y es donde dice que Cristo no le envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no, evidentemente con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Jesucristo. Bueno, cuando hemos estado estudiando un poquito la importancia del contraste entre los sofistas, los defensores del logos en el sentido de sabiduría, la sofía del logos, pudimos ver la vaciedad, lo hueco, ¿no? de todo esto. He leído un comentario de Barclay que nos habla un poquito acerca de cómo se escuchaban a estos sofistas, ¿no? Y me llamó mucho la atención, si me permitís llegar al lugar donde quisiera leeros en esta mañana. Dice así, tenemos algún testimonio, por ejemplo, Plutarco decía que ellos tenían una influencia tremenda y eran conocidos como picos de oro, y entonces decía que suavizaban la voz con cadencias musicales y modulaciones de tono y resonancias de eco. No pensaban en lo que estaban diciendo, sino en cómo decirlo únicamente para recibir aplausos. Sus ideas podían estar envenenadas siempre que estuvieran envueltas en una expresión meliflua. O sea, realmente podemos ver cómo el vacío, la oquedad, la necedad del contenido, pero sin embargo la envoltura, que lo único que buscaba era atraer el oído del oyente y recibir los aplausos. Crisóstomo los describe de esta manera: croan como las ranas en el pantano. Son de lo más miserables porque, aunque ignorantes, se creen sabios. Son como pavos reales, desplegando su reputación y el número de sus discípulos como hacen los pavos reales con la cola. También Filóstrato nos cuenta que el sofista Adriano tenía tanta fama en Roma que cuando llegaba su pregonero con la noticia de que iba a dar una conferencia, se vaciaba el Senado y hasta se perdía los juegos la gente para oírle. Entonces podemos ver la manera en la que realmente eran identificados y calificados. Y aquí el apóstol está diciéndonos lo mismo y está advirtiendo a la propia Iglesia y nos advierte hoy a los cristianos que no nos perdamos en la sabiduría de palabras, sino que realmente tengamos en nuestra boca el poder de la predicación de la palabra de la cruz. El contraste, por ejemplo, entre locura y poder, entre locura y sabiduría, entre poder y debilidad, lo veremos un poquito más adelante. Ahora el contraste es entre las palabras de sabiduría y, evidentemente, la palabra de la cruz. Y aquí es donde queremos estar por unos momentos para poder llegar al versículo 18 y pararnos un poquitín más, porque creo que este versículo merece un poquito más de tiempo explicativo, donde dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, para introducirnos después, en el verso 19, a esa cita de Isaías 29:14, junto con otras citas
también de Isaías en el Antiguo Testamento, que yo espero poder hablar de ellas en el próximo programa. Por lo tanto, podemos ver la verdad que estamos confrontando. Y una vez que el propio apóstol ya debilita el argumento que nos está enseñando y ya se centra en lo que nos quiere decir, porque el porqué del versículo 18 está relacionado con la conclusión del versículo 17. Por lo tanto, esto no debemos de perderlo de vista, porque a veces en nuestra separación por versículos, por capítulos, bueno, pues a veces podemos pensar que un texto concluye, otro comienza, pero realmente aquí este porqué es un argumento que está relacionado con lo que acaba de decirnos en el versículo anterior, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Bueno, entonces podemos ver que esta nueva división está mostrándonos que está directamente relacionada de la respuesta que demos al mensaje de la cruz. Pero a la vez debemos de comprender que no es tanto la respuesta del hombre, sino el acontecimiento mismo de esa cruz y de esa resurrección. Entonces, para Pablo, este acontecimiento, la obra de la cruz, lo que Cristo llevó a cabo en esa cruz, evidentemente es una verdad que marca el sentido de los tiempos. Entonces, donde Dios realmente lleva a cabo una obra, y en esa misma obra Él está juzgando al mundo, salvándolo y condenándolo, y a la vez desarrollando el propósito redentor para poder llegar a su fin. Por lo tanto, podemos ver la grandeza en el sentido significativo del tiempo de esta obra salvífica, y podemos incluso introducirnos también a un marco escatológico. Entonces podemos a veces pues estar entre ese ya y todavía no, pero a la vez tenemos que comprender lo presente con lo futuro, con el propio propósito anterior, para que a la vez en ese desarrollo donde vamos introduciéndonos a una revelación que se amplía constantemente ante nuestros ojos, poder comprender más profundamente lo que el apóstol nos quiere enseñar. Porque lo que aquí nos está diciendo es que aquellos que todavía no le pertenecen a él están en un proceso de perderse. Por lo tanto, para estos la cruz resulta una locura. Bueno, para aquellos que se salvan, porque como bien se nos ha enseñado, han sido llamados, lo enseña el versículo 24, más para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, y no solamente han sido llamados, sino también creen, porque en la propia sabiduría de Dios, lo dice el verso 21, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, sino agradó a Dios mediante la locura de la predicación salvar a los que creen. Entonces, los que se salvan han llegado a esta existencia actual como resultado del poder de Dios, que tuvo su momento de inicio y de acción mediante la cruz y la resurrección de Jesucristo. Es muy bonito ver que para el propio apóstol no solamente nos está hablando de los que evidentemente se salvan, sino también introduce esa expresión maravillosa que es nosotros. Y esto a mí me llena el corazón, porque parece como que la propia palabra se nos transforma en un mensaje de poder presente, con una comunicación actual, que en este momento tiene el mismo significado que cuando el propio apóstol la escribió. Esta es la verdad implícita en la palabra. Esta es la poderosa y divina palabra de Dios, aquella que trasciende a los tiempos, que los tiempos no la envejecen, que los tiempos no la contienen, que realmente es oída hoy como fue oída
en los primeros años de nuestro tiempo. Hoy, 2000 años después, leemos esto y nos está enseñando, hablando y actuando con el mismo poder que cuando fue escrita y cuando fue escuchada por primera vez. Qué maravillosa verdad, lo que podemos vivir, lo que podemos experimentar y cuánto tenemos que agradecer a Dios. Por lo tanto, para nosotros, para estos creyentes corintios, para el propio apóstol Pablo, para sus compañeros, sus colaboradores, sus hermanos en Cristo, como para nosotros hoy, para nuestros hermanos hoy, para nuestros pastores hoy, para nuestra iglesia hoy, es poder de Dios, porque nosotros somos los que nos estamos salvando. Y aquí es donde tendríamos que detenernos un poquitín. Me gustaría citar este versículo en diferentes traducciones. Hemos visto principalmente la parte B, la que está relacionada con los que se salvan, ¿no? Entonces dice, la Biblia de las Américas nos enseña que la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros, los salvos, y aquí el tiempo verbal, podríamos decir que nos dice los que nos estamos salvando, es poder de Dios. Podemos ver en la Biblia textual, porque la palabra de la cruz ciertamente es necedad para los que se pierden, pero para nosotros, los salvos, y otra vez también nos está enseñando aquí en esta traducción los que se están perdiendo y los que estamos siendo salvados. Estos tiempos verbales me gustaría poder hablar un poquitín de ellos. Son participios presentes que nos están enseñando y marcando la eficacia permanente del Evangelio. La Reina Valera actualizada nos enseña porque para los que se pierden, o sea, los que están en el camino de la perdición, el mensaje de la cruz es locura, pero para nosotros, que somos salvos, los que estamos en el camino de la salvación, o sea, podemos ver este contraste entre los que se pierden y los que se salvan, es poder de Dios. La traducción en lenguaje actual es muy interesante. Dice, hay quienes piensan que hablar de la muerte de Cristo en la cruz es una tontería. Me gusta esta traducción. Pero los que así piensan no se salvarán. O sea, aquí ya nos está presentando un verbo en futuro. Pues viven haciendo el mal. Sin embargo, para los que sí van a salvarse, es decir, para nosotros, este mensaje tiene el poder de Dios. Bueno, esta traducción me gusta mucho porque me recuerda las propias palabras del apóstol Juan en el capítulo 3 de su Evangelio, donde dice que tenemos este texto central de la Biblia, tan conocido por los cristianos, tan usado para evangelizar, un texto que ocupa muchísimos carteles, pues que lo podemos ver donde se presenta el cristianismo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí podemos ver ese amor ágape de Dios, ¿sí? Que es un amor inteligente, es un amor con voluntad, es un amor con responsabilidad, con intención. Y dice en el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aquí tenemos un verbo en el presente, o sea, la comunicación del Evangelio, como hemos dicho hace un momento, tiene un poder activo en el día de hoy. Su eficacia sigue siendo la misma que cuando Cristo lo presentó, que cuando Juan Bautista anunció a Cristo, que cuando los apóstoles predicaron a Cristo, que cuando el apóstol Pablo predicó a Cristo. Por lo tanto, el poder de este Evangelio nos habla claramente del amor de Dios, de la entrega del Hijo a esa obra redentora en la cruz, este acontecimiento que ha marcado evidentemente
al mundo y que ha juzgado al mundo y que realmente es el asunto más importante y significativo que ha ocurrido en el mundo, ya que da sentido a la humanización de Cristo, da sentido a la propia resurrección de Cristo y da sentido a toda la esperanza y propósito escatológico que tenemos en Cristo Jesús. Por lo tanto, el hecho de la cruz es fundamental y muestra el amor de Dios. Y claramente nos enseña que Dios no envió al mundo a su Hijo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Dónde está la salvación y la condenación? Lo estamos viendo en estos textos del apóstol Pablo. Bueno, para los que la palabra de Dios es una locura, son los que se están perdiendo. Pero para los que la palabra de Dios, la palabra de la cruz, es poder de Dios, nos estamos salvando. Entonces dice, el que en él cree, hemos podido ver claramente llamados y la necesidad de creer. Hemos podido ver que no es tanto la respuesta, sino, aunque la respuesta es fundamental e importante, sino evidentemente la propia acción que Dios lleva a cabo y el control que Dios tiene de todo lo que en definitiva será el resultado de nuestras vidas, aunque evidentemente nosotros tendremos siempre la responsabilidad ante Dios de lo que estamos haciendo con el mensaje que estamos escuchando. Entonces, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ahora el verso 19, que lo relaciono con las propias palabras de esta traducción actual. Entonces, para aquellos que hablar de la muerte de Cristo es una tontería y pensar así, dice, no se salvarán porque viven haciendo el mal. Entonces dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Bueno, la condenación claramente se nos está enseñando, aquí podemos ver la importancia de lo que aquí se nos está diciendo. Aquí tenemos lo que es la destrucción, la ruina de nuestra condición. Ya el incrédulo es un desgraciado, es un miserable, porque ya hoy no tiene una comunión y una relación con Dios, para lo cual ha sido creado y para lo cual está siendo llamado y por lo cual le está siendo predicado el Evangelio. Por lo tanto, los creyentes que somos infinitamente más felices y bienaventurados que cualquier miserable que anda sin Cristo por este mundo, por mucho que se jacte de una sabiduría mundana, de una sabiduría de palabras, o por mucho que pueda tener muchos beneficios en esta vida, en el fondo, realmente es el mayor de los indigentes. La mayor pobreza radica en no tener a Jesucristo. Qué triste es ver cuando hoy vemos a muchas familias, muchas personas que todo el futuro que buscan para sus hijos es el éxito mundano, son las carreras, son el obtener una posición en la vida, cuando todo esto es tan efímero, cuando realmente todo esto no vale nada. Y con esto no quiero decir que estudiar, que tener unos buenos estudios, una buena profesión, pero con un fundamento y con una utilidad desde una perspectiva de la fe. Pero para aquellos que la fe la dejan en un sentido secundario, que en el orden de prioridades de la vida, Cristo y la fe son argumentos paralelos o al mismo nivel que otros asuntos de esta vida, quiero decir que es una miseria y que realmente no son bienaventurados. Por lo tanto, queridos oyentes de esta emisora, queridos hermanos que me escuchan, valoremos, comprendamos
la gracia de Dios que se nos presenta en el poder explicativo y expositivo de su palabra hoy, con verdades que suenan como sonaron la primera vez que fueron hablados, con el mismo poder que cuando fueron escritas, que podamos escucharlas, que retumben en nuestros corazones con el poder del Espíritu Santo y que podamos comprender que este amor consciente, voluntario, inteligente, personal de Dios, entregando al Hijo a morir por nosotros en la cruz, es la sabiduría de la cruz. Es la acción por la cual Dios se muestra más sabio que cualquier acción humana. Ni la creación de los cielos y la tierra están a la altura de la obra de la cruz. Todo lo que Dios expone es perfecto, todo lo que podemos ver y aprender de Dios cuando contemplamos su eterno poder y su deidad bien enseñada por medio de las cosas hechas, como nos enseña Pablo a los romanos. Cuando podemos ver el Antiguo Testamento, a Jehová Sebaot, ese Dios, ese Señor de los ejércitos. Cuando podemos verle en todas sus acciones, cuando podemos ver todos sus atributos, podemos ver esa perfección divina, pero todas las acciones expresadas de Dios no se comparan a la obra de la cruz. Esa es la acción por la cual Dios mostró más claramente toda su personalidad, una perfección de atributos en la propia relación con el Hijo. El Hijo expresa toda su deidad y ese acontecimiento exhibe la sabiduría de Dios en la manera más perfecta que hayamos podido ver. Por lo tanto, ¿cómo podemos llamar locura? Recuerde que si usted tiene personas que aman, hijos que ama, esposos o esposas que ama, compañeros, amigos que ama, que con amistad y con cariño le responden que la cruz es una locura, recuerde en su corazón que se están perdiendo y que su camino es el camino de la destrucción y que si no ponen freno a este sendero, lo que les espera es la infelicidad eterna. La infelicidad que ya hoy tienen, que ya hoy viven, que ya hoy experimentan, porque son los más miserables, los más dignos de conmiseración, porque realmente creen tener algo, pero lo que tienen no es más que una envoltura vacía en su contenido. El mensaje de este mundo, como bien nos enseñaba en este comentario de Barclay, en las propias palabras de Crisóstomo, es el croar de las ranas en un pantano. Y creo que como sonido no tiene belleza. Por supuesto que podemos ver belleza en las ranas y en su croar como creación de Dios. Pero esto es un argumento que lleva un sentido peyorativo. Es una metáfora que lo que está enseñándonos es que la sabiduría de este mundo no es expuesta como un dulce cantar, sino como un sonido totalmente vacío. Y quien la predica y quien la escucha y quien, como consecuencia de su propia posición, está llamando a la cruz tontería, su condición es preocupante. Y ya digo, no hay nadie más necio en la vida que aquel que descuida el destino de su alma. Por lo tanto, como bien nos enseña Juan y como hemos podido ver en esta traducción, sencilla, en un lenguaje actual, pero a la vez muy, muy significativa. Entonces dice, y esta es la condenación, que la luz, Jesucristo, que el mensaje de la cruz fue predicado en este mundo y los hombres. Observe el contraste entre el versículo 16 y el versículo 19. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Recuerde que ahora aquí el verbo amar es el mismo verbo que hemos leído en el verso 16. Es el verbo griego agapeo.
Entonces este es un amor ágape, es un amor consciente, es un amor intencionado, es un amor inteligente, es un amor que tiene voluntad y es un amor responsable. Por lo tanto, el amor con el que Dios nos amó nos salva. El amor con el que nosotros despreciamos el mensaje de la cruz y amamos el mensaje de este mundo, la sabiduría de este mundo, es un amor responsable que evidencia que los que aman en esta manera se están perdiendo y que evidentemente tienen una razón para no acercarse a la luz y para no aceptar la luz y el mensaje del Evangelio, y es que sus obras son malas. Pero recuerde, estas obras un día nos acompañarán a los justos y a los injustos. En el próximo programa creo que no vamos a poder introducirnos a ese verso 19 porque creo que todavía tendremos que estar un poquitín más en este verso 18 para hablar un poquitín más de estos tiempos presentes, de los verbos perderse y salvarse. Pero sí le quiero decir que reflexionen sobre lo que estamos escuchando y que veamos la importancia de lo que aquí Pablo nos enseña en su primera epístola. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Que Dios les bendiga y les espero en el próximo programa. Yo sé que mi Cristo vive. Hasta aquí nuestro programa de hoy, un mensaje para ti. Si te gustó, si estás interesado en conocer más a Dios y saber más de su palabra, llámanos. 968-117-107 es el teléfono de Radio Luz a las Naciones. Si no tienes una Biblia y quieres conseguir una, te enviaremos sin compromiso un ejemplar de la misma. Puedes descargar este programa o volver a escucharlo en la página web de Radio Luz a las Naciones, www.fmradioluz.com. Recuerda, Cristo está cerca. Todos los sábados hay un mensaje para ti. No te lo pierdas. Que ni lo alto ni profundo, ni la muerte